nombre de todos los socios y todo el equipo de Baker Tilly México, les damos la bienvenida. Insisto, estamos muy contentos de haber hecho realidad este evento muy oportuno en vísperas del inicio del ejercicio fiscal 2021. Sin más, continuamos con el programa, Carlos, y le damos la bienvenida al doctor Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación. Muy buenos días, amigas, amigos participantes en esta cumbre fiscal del paquete fiscal 2021. Licenciado Carlos González, maestro Pedro Canaval, sean el vehículo para transmitir a Thomson Reuters mi agradecimiento por esta amable invitación. Celebro encontrarme con ustedes para compartir algunas reflexiones y experiencias en torno a este flagelo que es la defraudación fiscal. La materia fiscal ha tomado cada vez más una mayor relevancia en México, donde la evasión y elusión fiscales son de dimensiones alarmantes. Todo Estado necesita recursos públicos suficientes para que funcionen sus políticas expresadas en políticas fiscales, económicas y sociales. Todo Estado debe de buscar equilibrio de mercados regionales, distribuir mejor el presupuesto vía gasto a nivel nacional, regional y municipal para buscar una recaudación más eficiente y eficaz que se traduzca en un mejor manejo del presupuesto público. En este sentido, el Estado debe de buscar el funcionamiento de los mercados con base en una política social con rostro humano que se preocupe y ocupe más de los que menos tienen, lo cual implica, en primer lugar, unas finanzas públicas sanas, con alto contenido social, que combata la evasión y elusión fiscal, la cultura del no pago y la devolución indebida de impuestos. El tema es de extrema complejidad, pero sin duda es un ejercicio que debemos afrontar con firmeza, dada la importancia y gravedad de la evasión tributaria existente hoy y la elevada desigualdad en la distribución de los recursos. Respecto a las causas de la evasión, se suele afirmar que existen tantas causas como autores hayan escrito sobre el tema, y las causas varían de un país a otro. Incluso dentro del mismo país a lo largo del tiempo y momentos de su historia. Por otro lado, debemos mencionar que la evasión se le ha estudiado mediante diversos modelos que intentan explicar sus causas y motivaciones. En estos modelos se intentó estudiar las múltiples causas e interacción de factores a los que se les atribuye el origen de la evasión fiscal y entre los cuales encontramos los paraísos fiscales, las jurisdicciones de nula o baja tributación, o como se dice en muchos países, jurisdicciones no cooperantes. Tenemos también el gran peso de los intangibles, lo cual dificulta asignar el verdadero valor de los mismos y el lugar de su generación. Un sistema financiero con múltiples figuras sofisticadas que permiten movilizar dinero en forma rápida y sencilla. Proliferación de regímenes fiscales especiales para atraer inversiones. Dificultad para controlar los precios de transferencia de las empresas multinacionales vinculadas. Hoy más del 60% del comercio mundial se realiza mediante estas empresas y el 50% son operaciones intragrupo. La economía digital, con el gran desarrollo tecnológico, el comercio electrónico, las plataformas colaborativas, las monedas digitales y nuevas formas de comercializar bienes y servicios, aumentan las dificultades de gravar y controlar. En cuanto al sistema de sanciones, hay que analizar otros puntos. El nivel de las sanciones, la exactitud jurídica de las sentencias, la oportunidad de su aplicación y la efectividad de la cobranza. Combatir este flagelo debe ser cuestión de Estado, sobre todo en la región más desigual del planeta,
que es América Latina. Y en este sentido, la percepción social del Estado es básica para aproximarse a las causas e importancia de la evasión. Sin duda, creo que muchas de las causas de evasión que enumeré se explican por este tema de corrupción. El abuso de la función pública para el beneficio propio merma la confianza de la población en el gobierno y las instituciones, socava la eficacia y la equidad de las políticas públicas y malversa el dinero de los contribuyentes, originalmente destinado a escuelas, carreteras y hospitales. Enfrentar la corrupción constituye un reto que requiere perseverancia en muchos ámbitos, pero que sin duda tiene enormes dividendos más allá, lógicamente, del ámbito tributario. Es clave la voluntad política de ello, un constante fortalecimiento de las instituciones para promover la integridad, la mayor transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación con las entidades federativas. Pagar impuestos no es una manifestación de solidaridad o concesión particular. Es un deber fundamental establecido en la Constitución. Por eso, como administración hacendaria, tenemos la obligación de hacer cumplir a todos de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y además encauzar todas las acciones y recursos necesarios para combatir la evasión fiscal. Esto sin privilegios para nadie ni tratos discriminatorios entre contribuyentes. Por esta razón, el gobierno ha tomado acciones decididas para su combate, entre ellas la emisión de una regulación cada vez más amplia y estricta. A continuación, se exponen los aspectos más representativos. En primer lugar, quiero hablar de el cambiar la cultura tributaria. Lo hemos mencionado en diversas ocasiones. Y el primer tema con el cual mejoramos o estamos tratando de cambiar la cultura tributaria es el pensar en que hay que cumplir con nuestras obligaciones fiscales, el que hay que pagar impuestos. El primer tema con el cual estamos tratando de cambiar fue con el decreto de la frontera norte de estímulos fiscales. Para poder tener los beneficios del decreto de estímulos fiscales, el primer tema era estar al corriente en las obligaciones fiscales y el no tener operaciones con factureras. Al final de cuentas es un proyecto exitoso de esta administración. Se ha visto que ha generado crecimiento, se ha visto que ha generado inversión, se ha visto que ha mejorado salarios y es un programa que está siendo exitoso y de acuerdo a lo que ha mencionado el señor presidente, se va a ampliar este programa hasta el final del sexenio. Y muy pronto el señor presidente hará un anuncio también para obtener beneficios fiscales en la frontera sur del país. El segundo tema que también causó mucho revuelo fue el que el Congreso de la Unión haya aprobado la reforma fiscal penal que tipifica como delincuencia organizada la defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas en supuestos específicos. Esto es que deben de realizarse de forma permanente o reiterada y su principal finalidad debe ser la defraudación del fisco federal, además de superar el monto de 7.830 millones de pesos por ejercicio. En consecuencia, esos ilícitos ameritan prisión preventiva oficiosa y son sujetos de la aplicación de procedimiento de extinción de dominio. Esta reforma ha generado mucha controversia y aquí sí quiero hacer una pausa para explicar la importancia de esta reforma. Por un lado, la reforma que tipifica como delincuencia organizada a la defraudación fiscal
Esto va encaminado a los grupos delictivos, es decir, como lo mencioné, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, en específico los grupos factureros. Aquí, y ayer se hacía una mención y que hoy uno de los medios nacionales lo retoma, que no ha habido todavía acciones contundentes contra los factureros y que todavía no hay gente en la cárcel. Bueno, quiero primero recordar que la forma permanente y reiterada que establece la ley para esta reforma nos permite que este supuesto se actualice al finalizar el ejercicio fiscal 2020. Sin embargo, a pesar de esta delimitante, tenemos querellas presentadas, tenemos 43 denuncias por defraudación fiscal y lavado de dinero que se han interpuesto ante la Fiscalía General de la República, que se presentaron conjuntamente con el SAT. Tenemos ya querellas presentadas contra estos grupos factureros, sobre todo los 7 grupos más importantes de defraudación fiscal. Estos expedientes obviamente no son de la noche a la mañana. Se están integrando, se están practicando diligencias, se están obteniendo todas las pruebas, pero lo que sí les puedo garantizar es que vamos a tener factureros en la cárcel. Sí les puedo decir que sí fue necesaria esta reforma. Cuando estamos hablando que hay 500,000 millones de pesos que se estaban defraudando año con año al fisco federal por vía factureras, por supuesto que era necesario esta reforma. Esta reforma tiene varias alternativas o varios efectos. Por un lado es el efecto sancionatorio y por el otro lado es un efecto inhibitorio. Esta reforma ha reflejado resultados que no se hubieran pensado, y menos en un año de pandemia, en un año que no hay actividad económica, en un año de crisis económica. Y si uno se remonta a ver la recaudación y la caída en los ingresos públicos en los años de crisis, como fue en 1995, como fue en el año 2009, la caída en la recaudación llegó hasta los 370,000 millones de pesos en cada uno de estos años. En el año 2020, no solo no se cayó la recaudación, sino que si hacemos un comparativo entre 2019 y 2020, los ingresos tributarios crecieron en más allá de 190,000 millones de pesos. Entonces, gracias a eso, no se ha paralizado el gobierno. Gracias a eso, no se han tenido que tomar medidas de emergencia para aumentar los ingresos. Gracias a eso se han podido atender todos los problemas que ha generado la pandemia. Se ha podido atender al sistema de salud. Ha habido situaciones que no se esperaban en ninguna parte del mundo y que gracias a esta reforma se ha podido atender. Entonces, por supuesto que ha servido. Si uno analiza cuánto se ha pagado de recargos y multas en este ejercicio, entiende por qué la gente se está regularizando, entiende por qué no se están comprando ya facturas como se estaban comprando anteriormente. Se entiende por qué las empresas no están contratando a los outsourcings ilegales como se estaban contratando en años anteriores. La reforma fiscal de 2020 también estableció una responsabilidad solidaria para socios o accionistas, así como para las personas que tienen conferida la administración de personas morales, entre otros supuestos, cuando se omite enterar contribuciones retenidas o recaudadas, cuando se emiten facturas falsas y se adquieren o utilizan facturas falsas por un monto superior a 7,800 millones de pesos en un ejercicio fiscal. Aunado a eso, si tomamos en cuenta también los criterios que han emitido los tribunales en relación a una serie de tesis que obligan a los contribuyentes a acreditar la materialidad de las operaciones que realizan con documentación idónea que compruebe que éstas realmente se llevaron a cabo,
No siento suficiente exhibir los comprobantes que amparan tales operaciones. Ha cambiado la criminalidad, ha cambiado la defraudación fiscal, ha cambiado cómo se comprueban este tipo de operaciones y por eso también los tribunales han cambiado criterios y la legislación ha tenido que irse modificando. Si el contribuyente no acredita la real materialización de las actividades o operaciones registradas en su contabilidad, la autoridad válidamente podrá declarar su inexistencia y negarles cualquier efecto fiscal. Aquí hay que ser muy claro. Ha habido varias interpretaciones y varios temas que han causado cierta confusión. En materia administrativa, en materia fiscal, la materialidad de las operaciones la tiene que acreditar el contribuyente. El que yo compré un bien o adquirí un servicio, ante la autoridad fiscal siempre se tiene que acreditar que hubo una materialidad. El particular o el contribuyente lo tiene que acreditar ante la autoridad fiscal. Y ha habido ciertas controversias sobre si el particular puede caer en un delito, si al final de cuentas sí llevó a cabo la adquisición del bien o sí recibió un servicio, pero la empresa que le dio el servicio aparece en el 69B, aunque sí haya habido una materialidad. Siempre ha habido esa duda y es muy frecuente que los contribuyentes tengan esta inquietud. Yo les puedo decir que en materia penal es distinto. En materia penal, el particular no tiene que acreditar la materialidad de la operación. En materia penal, el fisco federal, o en este caso la Procuraduría Fiscal de la Federación, lo que tiene que acreditar es el engaño, que realmente no hubo una materialidad del servicio, sino lo que quiso hacer el contribuyente es engañar al fisco federal para omitir el pago de contribuciones, tal como lo establece el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. El que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución. Entonces, es distinta la perspectiva y esto ha quedado muy claro en los diversos criterios que ha emitido tanto el Poder Judicial de la Federación como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Otro tema que también ha sido muy relevante y que ha ayudado en este esquema del avance a la defraudación fiscal es la defraudación o la responsabilidad penal de las personas morales que pueden tener la misma por la comisión de un ilícito en su nombre, por su cuenta o en su beneficio. Estos ilícitos podrán ser cometidos por representantes, administradores o empleados cuando se haya determinado que existió inobservancia del debido control organizacional, lo cual es plenamente aplicable en el ámbito de delitos fiscales. Es decir, si la empresa omitió el pago de contribuciones, por supuesto que se puede denunciar penalmente a la persona moral. ¿Y qué sucede en esos casos? Se presenta la denuncia contra el que tiene la firma electrónica, porque es el que materialmente llevó a cabo la operación, contra el Consejo de Administración, que es el que no veló porque se cumplieran debidamente el pago de contribuciones, contra la persona moral, porque esta omisión fue en su beneficio. Y el que se demande o que se denuncie a la persona moral, ¿cuál es el efecto? Bueno, el efecto es que si en una sentencia se llega a condenar a la persona moral, se puede asegurar la empresa o en su caso se puede condenar a la disolución y liquidación de la misma. Entonces, este es un tema que ha cambiado también el paradigma de la persecución de delitos fiscales. También hay otro tema que ha cambiado el paradigma de la persecución de delitos fiscales y es el artículo 95, fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Este artículo ya lleva varios años desde que se modificó, pero no se había aplicado. Y aquí lo que estamos implementando es que cuando podemos visualizar que hay un despacho de abogados, de contadores o asesores fiscales que instan al contribuyente a cometer un ilícito, participan,
conciertan con él la comisión del ilícito, también serán igual de responsables que los contribuyentes en la comisión del delito fiscal. Y vuelvo a reiterar, tan ha servido esto que simplemente el cambio de paradigma en el cumplimiento o en la persecución de delitos fiscales llegó también a los grandes contribuyentes. Yo les puedo decir que no teníamos en la Procuraduría Fiscal, o cuando menos yo no recibí, ninguna denuncia o ninguna querella o ningún expediente contra grandes contribuyentes. El presidente de la República dio la instrucción, en algunos casos en específico, de presentar querella contra varios de ellos. Hubo prácticamente 2 que decidieron presentar una solicitud de acuerdo reparatorio y la cual les fue otorgada, donde pagaron cantidades arriba de los 10,000 millones de pesos. Este efecto, junto a lo que hemos manifestado de la persecución de los delitos fiscales, la entrada en vigor de estas reformas, el cambio de paradigma para beneficiar el cumplimiento de obligaciones fiscales, dio lugar a un tsunami, el que las empresas, de motu propio, al ver las consecuencias fiscales y penales que podían tener, decidieron regularizar su situación fiscal. Y nada más con ese tsunami y de los grandes contribuyentes, que podrían haber sido 5 o 6, se llegaron a cobrar más de 35,000 millones de pesos. Quiero recordar un caso muy sonado de unas empresas acereras que simplemente por el temor a la entrada en vigor de la reforma penal fiscal de 2020, decidieron regularizar su situación fiscal, acogerse a un acuerdo reparatorio y cubrieron hace un año 2,000 millones de pesos. Entonces, creo que los argumentos que mencionaban algunos asesores o especialistas penales y fiscales de que no ha servido la reforma penal de factureras, pues simplemente cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Y un tema que también nos preocupa de sobremanera es el tema de las factureras, pero vista desde el punto de vista de outsourcing. Es decir, hay diversas facetas de las factureras. Una de ellas es el desvío de recursos públicos mediante este esquema de defraudación y de lavado de dinero. Otro esquema es el de los abogados o asesores fiscales, pseudo asesores fiscales, y si no te preocupes, aquí, si no quieres pagar impuestos, una de las empresas te va a facturar, tú le pagas la factura y te van a devolver el dinero con una comisión. Entonces, ese es otro, pero ahí, en este caso en específico, no están inmiscuidos los delitos o los recursos públicos. Un tercer esquema es la tercerización o el outsourcing vía esquema de factureras, donde se constituyen empresas para, por un lado, disfrazar o esconder la relación laboral, no pagar cuotas del Seguro Social, no pagar cuotas del IMSS y del Infonavit, no pagar impuestos locales y obviamente engañar al patrón diciéndole no vas a tener ninguna responsabilidad, cuando si hay una responsabilidad con el patrón en materia laboral, cuando hay una responsabilidad fiscal al poder encontrarse en los supuestos del 69B, la empresa que aparentemente dio el servicio, le pueden quitar los efectos fiscales a los comprobantes y vas a tener que pagar las contribuciones quitándole los efectos fiscales a los comprobantes, es decir, te pueden rechazar todo el pago de nómina. Cuando a partir de 2020 podemos tener acción preventiva oficiosa por estas simulaciones que nos hemos enfrentado, con estos esquemas que defraudan a todo mundo y realmente los únicos que ganan son los dueños de los outsourcings. Y este es un tema que ha sido muy relevante y que para el presidente de la República ha tenido una relevancia primordial, sobre todo para defender al más desvalido, al menos protegido, que es el trabajador.
La semana pasada se presentó una iniciativa para evitar las malas prácticas de outsourcing y que plantea varios cambios a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Uno de los objetivos que se persiguen es eliminar el uso de estos esquemas para la evasión y defraudación fiscal. Tomando en consideración la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo y con la finalidad de inhibir prácticas indebidas en el Código Fiscal de la Federación, se adiciona una definición en materia fiscal para la figura de subcontratación de personal. Ahí viene ya perfectamente definido, pero se prohíbe esta figura y se establece una figura que es la contratación de servicios especializados u obras especializadas. ¿Qué es lo que se busca? El no dejar desvalidos de nuevo a los trabajadores, el que no les sean respetados sus derechos. Yo recibo, ya sea en las redes sociales o incluso en los correos institucionales, quejas, llamadas de atención, llamadas de auxilio de muchos trabajadores que dicen, oye, yo estuve 20 años, me trajeron en diversas denominaciones sociales, yo trabajaba y prestaba mis servicios en tal lugar, a mí me pagaban 20 empresas de papel y a la hora que me corren, demando y resulta que no sé a quién demandar, se complica de sobremanera, no me respetan la antigüedad. O sea, es caótico lo que pasa. Se está condenando a toda una generación de trabajadores a no tener pensiones dignas. No se enteran las cuotas del Seguro Social por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Se condena a todos estos trabajadores a nunca poder tener acceso a un crédito del Infonavit porque las cuotas que pagan son mínimas. Realmente es caótico. Y esto no se ha mencionado mucho, pero esto va de la mano también con la reforma de pensiones que presentó el presidente de la República en meses pasados al Congreso de la Unión, porque al final de cuentas, el hecho de que no se cubran debidamente las cuotas durante tanto tiempo, da lugar a que no esté alcanzando los fondos previstos para la pensión de los trabajadores y tenga que pedirse una aportación adicional. Las finanzas públicas ya están totalmente comprometidas para el pago de pensiones y todavía se le hacen estos hoyos como estos grupos de factureros le están haciendo. ¿Qué buscamos? Garantizar que las contribuciones retenidas a los trabajadores sean realmente enteradas, que el contratante de los servicios tenga el carácter de responsable solidario. Se incorpora un supuesto de reincidencia que tendrá el tratamiento de agravante para la imposición de multas, por deducir para efectos de impuestos sobre la renta o acreditar para impuesto al valor agregado el pago de los servicios ilegales como el que hemos mencionado. El contratista se hará acreedor a una sanción cuando no proporcione al contratante la información que será necesaria para que el gasto sea deducible o el impuesto trasladado acreditable. Y aquí es un tema donde participamos nosotros, donde se está modificando el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, donde se está incluyendo una calificativa adicional tanto a la defraudación fiscal como a sus equiparables, cuando se cometa a través de la utilización de servicios especializados o esquemas simulados de prestación de servicios especializados precisamente, o la ejecución de obras especializadas, así como a través de la subcontratación de personal, la cual está prohibido, va a quedar prohibida en la Ley Federal del Trabajo. La reforma tiene por objeto establecer una calificativa específica para este tipo de casos. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Mandar un mensaje claro a la población. No puedes utilizar esquemas simulados donde incumplas las disposiciones laborales, incumplas las disposiciones fiscales e incumplas las disposiciones de seguridad social.
¿Qué es lo que queremos? Que quede perfectamente establecido que es una calificativa al delito de defraudación fiscal. ¿Qué buscamos? Poderlo sancionar directamente mediante un agravante que podría llevar hasta 13 y medio años de prisión, y por el otro lado, inhibir este tipo de prácticas, que es un tema muy importante, disuadir, que la gente ya no los contrate, que se pueda visualizar de que si contratas este tipo de esquemas, corres el riesgo de estar en la cárcel. Quiero aquí ser muy enfático. Con la reforma que tenemos en 2020, ya en forma genérica lo podemos perseguir, porque es el delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos las calificativas que establece el artículo 108, porque puede ser prisión preventiva si tenemos arriba de 7.8 millones de pesos defraudados u omitidos al fisco federal. Ya los podemos perseguir, pero queremos ser muy enfáticos de que si incluso, aunque ya los podamos perseguir, a partir de que entre en vigor esta reforma, cometes el delito contratando ilegalmente o simulaciones a través de servicios especializados, de prestación de servicios o la ejecución de obras especializadas, vas a ir a la cárcel y puedes estar casi 14 años en la cárcel. Y precisamente esto se reconoce en las disposiciones transitorias. Los delitos que se cometan antes de la entrada en vigor de la reforma pueden ser perseguidos, como los tenemos en ley, pero posterior de la reforma, el que compre el producto, es decir, el que contrate el outsourcing para evitar el pago de contribuciones o tratar de esconder la relación laboral, puede estar hasta casi 14 años en la cárcel. Pero el facturero, el que vende el servicio de outsourcing, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo el servicio de simulación de operaciones mediante la tercerización, puede estar hasta 16 años en la cárcel. Eso es lo que queremos prohibir. Paralelamente se están poniendo otras reformas. En la ley del impuesto sobre la renta se propone condicionar la deducción de pagos correspondientes, estableciendo como requisito para las deducciones, cuando se trate de servicios especializados, que el contratante obtenga del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio, la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuados a dichos trabajadores y el pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y al Infonavit. No serán deducibles los gastos por subcontratación de personal. Es decir, se va a prohibir la subcontratación. Solo van a poder llevarse a cabo servicios o contratación de servicios especializados. Es decir, si yo tengo una empresa que produce o comercializa la carne, digamos, yo no puedo, toda la estructura o la columna vertebral de la empresa, yo no la puedo subcontratar. Pero yo necesito a alguien que me ponga una instalación eléctrica en la empresa para poder llevar a cabo los procesos. Bueno, pues yo puedo contratar a una empresa de servicios especializados de electricidad que venga e instale esos servicios eléctricos. Pero yo no puedo poner al que me produce la vaca, al que lleva a cabo los servicios de destazamiento de la res y al procesamiento de la res a una empresa tercera. Yo no puedo subcontratar servicios que van dentro del objeto social o que sean estrictamente indispensables para la prestación del servicio o del objeto social que yo tengo. Entonces, es la diferencia. Yo ya no voy a subcontratar. Yo voy a contratar servicios especializados. Conforme a la ley del IVA, no será acreditable el IVA que se traslade al contribuyente por la prestación de servicios a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, esto es, los de subcontratación laboral. Se condiciona el acreditamiento del IVA relacionado con la prestación de servicios especializados, por lo que se establecen los requisitos siguientes: que el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la autorización vigente
expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También tiene la declaración de IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado. Es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a dar un registro a todas estas empresas de servicios especializados, donde se tiene que acreditar que están al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Si esta empresa llega a incumplir con sus obligaciones fiscales o de seguridad social, le va a ser revocada la autorización. Es un registro público, se puede ver, o cualquiera podría tener acceso al mismo y podría ver si está vigente o no la autorización. Si está vigente la autorización, tengo que darla al que se le va a prestar el servicio y adicionalmente tengo que acreditar que se enteró el IVA respectivo. En relación con las sanciones, se establecen sanciones para aquellas personas que utilicen o se beneficien de la subcontratación o se identifiquen empresas de servicios especializados que operan sin la autorización respectiva. Estas sanciones van a estar en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del IMSS, en la Ley del Infonavit, en el Código Fiscal de la Federación, por conductas indebidas relacionadas con el tema y que se encuentran establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del IVA. El que sea un delito calificado significa que las personas acusadas de cometerlo llevarán su procedimiento en prisión preventiva, oficiosa, cuando se trate de montos superiores a los 7.8 millones de pesos, de conformidad con la reforma penal de este año, que entró en vigor este año. Además, quien sea condenado por un delito calificado recibirá penas de hasta casi 14 años de prisión, mientras que como les mencionaba, al titular del grupo facturero podrá ser sancionado hasta con 16 años de prisión por delincuencia organizada. Las personas que han recurrido a los esquemas de subcontratación tienen la oportunidad de regularizarse y yo los exhorto a que regularicen su situación fiscal y de seguridad social. De lo contrario, afrontarán graves consecuencias. Las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2021 y de ahí habrá varios plazos para que se emitan disposiciones de carácter general, para que opere el registro que llevará a cabo la Secretaría del Trabajo, etcétera. En este sentido, y prácticamente ya para concluir la exposición, una de las metas a la que le dedicaremos todo nuestro esfuerzo es el aumento de la percepción de riesgo en que incurren los que opten por la evasión y la elusión de impuestos. En 1968, Gary Becker, Premio Nobel de Economía, escribió uno de los trabajos más impactantes y de mayor influencia en las ciencias sociales en el siglo XX, Crimen y Castigo, un análisis económico. Becker analizó las variables que determinan el monto óptimo del esfuerzo que debe realizarse para prevenir el crimen, específicamente el costo de atrapar a los violadores de la ley y la naturaleza de los castigos, es decir, la opción entre multas, prisión o una combinación de ambas. Así, como la corrupción es un crimen, pues desvía recursos públicos que pudieron haber sido invertidos en mejorar las condiciones de vida de la población, la evasión fiscal también lo es. Y muchos han hecho la evasión impositiva uno de sus deportes favoritos. Por eso, y lo hemos mencionado en diversas ocasiones, se acabó la fiesta. Y lo que estamos tratando de acreditar plenamente es elevar precisamente la percepción de riesgo, por línea de captura u orden de captura. Quiero hacer unas reflexiones finales. Los indicadores de pobreza y desigualdad que exhibimos son preocupantes y moralmente inaceptables. Y esto no es un problema solo del Estado mexicano, es de toda. Tenemos una sociedad que cada día demanda más bienes y servicios del gobierno. Muchas de estas demandas, hay que reconocerlo, son justas, pero será muy difícil atender todas esas demandas con los niveles de recaudación que tenemos actualmente. Por eso la lucha contra la evasión fiscal es uno de estos retos.
Milton Friedman dijo que la cohesión social es esencial para una sociedad estable. Y si queremos vivir con el nivel aceptable de justicia social que todos anhelamos, y en un país que existan igualdad de oportunidades para todos, lo menos que debemos hacer es apoyar esta lucha contra la defraudación fiscal. Es una obligación moral y de justicia social hacer de la lucha contra la defraudación un reto de todos los mexicanos. El país no puede esperar más. Quiero agradecer a todos ustedes por todo su tiempo, por haber escuchado estas palabras, y quiero declarar formalmente abierto esta cumbre fiscal del paquete económico 2021. Muchas gracias por su atención. Señor Procurador, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente comentarios de gran valía, muy interesantes para nuestro país. Sienta, señor Procurador, el respaldo de Thomson Reuters y los aquí presentes a esas importantes iniciativas que está haciendo en beneficio de nuestro país y en beneficio de los profesionales que están muy atentos a estos cambios que vendrán en el 2021. A nombre de Thomson Reuters, de Baker Tilly, reciba un reconocimiento muy especial por estas importantes palabras. Me permito también invitar a el licenciado Manuel Aguilar, quien es el socio director de Baker Tilly, y le entregará un reconocimiento, y también a nuestro buen amigo Pedro Carlos Canaval. Por favor, acércate para la foto para el señor procurador que nos acompaña en especial a este evento. Señor Procurador, nuevamente le reitero el agradecimiento de Thomson Reuters, de nuestros amigos de esta importante firma, y cuente con nosotros en todo el impulso y en todo lo que usted está haciendo en beneficio de nuestro país. Muchas gracias, señor Procurador. Muchas gracias a ustedes y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues muy buen día a todos, y pues reiterar el agradecimiento aquí al Procurador Fiscal, al doctor Carlos Romero. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y pues para hablar de este tema que pues es quién mejor que el Procurador Fiscal de este país para hacernos las reflexiones y los puntos importantes, hacérnoslo saber sobre esta situación, sobre estas noticias también interesantes sobre los cambios que se vienen en materia de estímulos a las regiones fronterizas, y pues invitarlos a que no se vayan, a que permanezcan aquí conectados en esta cumbre fiscal, paquete económico 2021, que a través de la plataforma Thomson Reuters estamos haciéndoles llegar a ustedes. Permanezcan, vienen eventos interesantes. Va a continuación a las 12:05. Les pido que se conecten para lo que es la charla sobre precios de transferencia y las nuevas regulaciones que hay en este sentido, y lo que viene por esquemas reportables, que también aquí nos venía comentando el doctor. Entonces, pues agradecerles a todos su presencia, su interés en lo que Baker Tilly, Thomson Reuters les trae esta mañana. Muchas gracias.